¿Qué tal están? Muy buenas noches. Se lo recuerdo todos los días, pero hoy lo vuelvo a hacer con más incidencia todavía. No hay que bajar la guardia. Hoy teníamos que darles como el dato más significativo del día, el más esperado: 0 contagios, 0 muertos, pero acabamos de conocer que la Junta ha dejado en cuarentena a 2 residentes y a 35 trabajadores de la residencia Cardenal Marcelo en Valladolid ante un previsible nuevo foco de coronavirus. Y todo además en el día en el que la mitad de la comunidad entraba por fin en fase 3, un poco descafeinada, eso sí. Comenzamos ya nuestro Más que Palabras, hoy con Ignacio Fernández Sobrino, delegado de A3 Media en Castilla y León. Muy buenas noches. Hola Nati, buenas noches. Y con Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León. Buenas noches. ¿Qué tal, Nati? Buenas noches. Este dato que quizás vamos a ir de susto en susto hasta que vuelva a la nueva normalidad e incluso después. Bueno, igual no es tan susto, lo relevante es que se puedan controlar estas circunstancias, que seamos capaces de monitorizarlas, hacer un seguimiento más o menos casi estadístico de los contactos que ha tenido la gente y como brotes va a haber, o los rebrotes, por lo relevante es que estén bajo control. Yo creo que eso no sería tan preocupante. Lo preocupante es que no fuéramos conscientes de que eso puede ocurrir. Yo creo que es la demostración palpable de que el virus está ahí y que no debemos efectivamente bajar la guardia. Hemos conseguido limitar la circulación del virus como consecuencia del confinamiento, de habernos quedado en casa, y es verdad que al habernos confinado el virus ha dejado de circular. Pero en cuanto hemos empezado a movernos, sin duda el virus también se va a mover y va a estar entre nosotros. Y yo creo que esta es una de las claras advertencias que tenemos que hacer, de que no solamente hay que estar con las normas, sino que también hay que estar con la responsabilidad individual y ser capaces de en cada momento cumplir las normas. La mascarilla no es un juego, lavarnos las manos no es un juego, utilizar los geles hidroalcohólicos no es un juego, mantener la distancia de seguridad es fundamental y a la vez, pues dentro de esa situación en la que tenemos podemos divertirnos, estar en una terraza, estar con un grupo de amigos, etcétera. Pero desde luego la responsabilidad individual va a marcar el futuro de esta pandemia. Hoy tenemos un programa, al menos la primera parte, eminentemente económico. Si hacemos un análisis de lo que ha sido la economía en estos 3 meses, solo una variable se ha salvado de la quema de la COVID-19, la campaña de cereal. Si las previsiones se cumplen, este año van a salir de nuestros campos, la primera comunidad productora de toda España, 7 millones de toneladas de cereal. Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes. La campaña es extraordinaria, otra cosa es lo que al final se pague por el cereal. Asaja, sin ir más lejos, dice que las previsiones tan optimistas solo sirven para hundir los precios. Bueno, vamos a ver, yo creo que en este momento lo único que podemos decir es que la campaña tiene un buen cartel, pero tenemos que esperar, tenemos que recoger la cosecha. Y entonces sí que podremos decir que la campaña es una campaña estupenda, en el caso de que así lo sea, que es lo que todos deseamos. Por tanto, yo creo que no debemos lanzar las campanas al vuelo, debemos de ser cautos y debemos esperar a ver cómo se van produciendo los acontecimientos climatológicos, que no nos dé ningún susto y entonces podamos recoger lo que parece tiene buena pinta. Las cosechadoras ya están ahí. Están esperando un poco porque ha llovido en los últimos días, pero van a entrar en el campo de forma general próximamente y ojalá podamos dar una buena noticia, si todos lo estamos esperando. Así es, ojalá la podamos dar, pero yo creo que no podemos lanzar las campanas al vuelo, como digo. Mire, últimamente la climatología nos está dando muchísimos sustos. Pensemos el año pasado con la sequía, pensemos en el año 2017 con la sequía todavía mucho más fuerte que hubo. Por tanto, tenemos que ser cautos, esperar y lo que parece un buen pronóstico que se cumpla recogiendo nuestros agricultores y llenando, bueno, pues todos los hilos de grano y de cereal. Y vendiéndolo bien, porque es muy importante el precio. Hablando de precios, nos fuimos al confinamiento con la ley de la cadena alimentaria sobre la mesa. Y si algo no ha fallado en esta crisis es la cadena de abastecimiento. Ha funcionado muy bien y hay que seguir cuidando esa cadena.
Eso es así. Yo creo que si algo ha tenido bueno esta situación tan dramática que estamos viviendo todos, es precisamente la demostración de lo que han sido capaces de hacer nuestros agricultores, nuestros ganaderos, la propia industria y, por supuesto, también la distribución. Y yo creo que eso nos tiene que servir para hacer una reflexión y pensar en lo importante que son determinadas cuestiones que son muy básicas, muy primarias, muy elementales, como es el hecho de alimentarnos. Y pensar que eso se produce gracias a que hay personas que están dedicándose en cuerpo y alma a abastecernos. Ha habido abastecimiento, lo ha habido además de una manera suficiente, y la actitud de todos ellos, muy especialmente, si me lo permite, de nuestros agricultores y ganaderos, ha sido encomiable. Hablamos de comer lo básico para el ser humano. Ni España ni Europa puede ser deficitaria. No nos podemos permitir ese problema. Tenemos que autoabastecernos, tener explotaciones fuertes. La crisis del coronavirus no solo no puede tocar las ayudas directas de la PAC, sino que además hay que dar un nuevo impulso. ¿Está Europa en esa línea? Mire, lo ha dicho usted muy bien. Imagínese que nos hubiera ocurrido con la alimentación lo que nos ha ocurrido con las mascarillas, con los guantes, esa dependencia que hemos tenido de terceros países, todos los europeos. Qué dramático hubiera sido. Bueno, lo primero que hay que sacar como consecuencia de esta crisis es precisamente eso, que tenemos que ser soberanos desde el punto de vista alimentario. Y para ello tenemos un instrumento fundamental, que es la política agraria común. La política agraria común que tiene que hablar, como estaba hablando, de sostenibilidad medioambiental, tiene que hablar de sostenibilidad económica, la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos. Por supuesto, tiene que hablar de sostenibilidad social. Imagínese usted todos nuestros pueblos sin gente. Eso es la política que se da de bruces contra lo medioambiental. Por tanto, necesitamos que haya personas en nuestros pueblos porque son los que cuidan del medio ambiente. Y junto a todas esas sostenibilidades, en este momento ha aparecido para mí una cuarta que es fundamental, que es la alimentaria. El que tengamos garantía de abastecimiento. Es volver al origen de lo que era la política agraria común. Una política que garantizaba una rentabilidad para nuestros agricultores, pero garantizaba que los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieran la posibilidad de abastecerse y no tener ningún problema con ello. Por tanto, esta crisis nos deja eso también, pensar en la sostenibilidad alimentaria. Me preguntaba usted, ¿y Europa está pensando en ello? Bueno, Europa somos todos y entre todos tenemos que convencerla de que es importante que demos un espaldarazo a los agricultores y ganaderos a través de la PAC, porque nos lo estaremos dando todos los ciudadanos de Europa. Claro, el desarrollo rural, que es fundamental. Además, también el campo se ha convertido en el abrigo de este temporal del coronavirus. ¿Qué éxito ha tenido ese llamamiento que se hizo en un primer momento para que los trabajadores que estaban en ERTE o en paro fueran a trabajar al campo, a realizar determinadas faenas agrícolas? Bueno, mire, el éxito está en lo siguiente. Aquí en Castilla y León no conocemos hasta este momento una situación de recogida de cualquier tipo de cosecha en la cual se haya producido la falta de mano de obra. Tenemos a la vista el momento más crucial, más importante con la vendimia, a partir del mes de septiembre. Veremos a ver cómo responde. Yo creo que ahí hemos trabajado todas las administraciones, por supuesto el Gobierno de España y también la Junta de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias, precisamente para facilitar que en las distintas campañas haya, bueno, pues mano de obra suficiente. Hemos tenido al principio un conato de problema con los esquiladores y, bueno, pues gracias a Dios conseguimos resolverlo trayendo de fuera, como viene siendo habitual, tanto de Rumanía como de los países iberoamericanos, bueno, pues profesionales en un oficio que es muy cualificado y que además lo hace un determinado grupo de personas que año tras año se acercan hacia aquí, hacia Castilla y León. Hemos conseguido que vinieran y, por tanto, todo se está produciendo de una manera lógica y armónica dentro de la situación en la que nos encontramos, que es una situación excepcional y delicada.
Consejero, ha hablado del vino. No quiero yo terminar esta entrevista sin referirme también a los hombres y mujeres del campo que en esta pandemia también lo han pasado bastante mal. Me refiero, por ejemplo, a los productores de lechazo, de cochinillo y productos, efectivamente, contra el vino, como el vino, que tiene salida fundamentalmente en el gremio de la hostelería. Se ha quejado desde Castilla y León que las ayudas que ha estipulado el Gobierno al sector vitivinícola han sido insuficientes. ¿Qué se va a hacer desde Castilla y León para ayudar a los bodegueros? Mire, en relación, lo decía usted al principio de su pregunta, lechazo y cabrito, hoy precisamente hemos celebrado una conferencia sectorial en la cual se ha procedido a hacer el reparto de los 10 millones que había para todo el territorio nacional. A nosotros nos parecía insuficiente. A Castilla y León le corresponden menos de 2 millones y nosotros hemos anunciado que mañana vamos a publicar una orden en la cual vamos a complementar esas ayudas con 2.460.000 euros. Nos ha parecido insuficiente lo que ha hecho el Gobierno de España a través del Ministerio con nuestros ganaderos de ovino y caprino y por eso nosotros complementamos, como le acabo de decir, con más dinero que pone el propio Estado. En cuanto al vino, bueno, pues tenemos en marcha la posibilidad de obtener la mayor parte de fondos que ha habilitado el Gobierno a través de las distintas medidas, el almacenamiento, la destilación y la vendimia en verde. En este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque el plazo está abierto hasta el día 23. El dinero es insuficiente, las medidas son insuficientes, hemos reclamado más dinero a Europa, se lo decimos al ministro siempre que podemos, que Europa tiene que poner más dinero a favor del sector del vino, no solo medidas, sin poner más dinero, pero en todo caso, aquí y ahora lo que toca es que cada agricultor, cada viticultor y cada bodeguero estudie dentro de este elenco de medidas el que más le conviene, la que más le puede facilitar en este momento la situación tan dramática que está pasando y que se utilice. Tenemos hasta el día 23. Si no lo cogemos los castellanos y leoneses, se cogerá ese dinero por parte de otros territorios de España. Son medidas desequilibradas en relación a otras comunidades autónomas, pero en todo caso hay lo que hay y en este momento lo tenemos que utilizar. A partir del día 23 seguiremos hablando. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muy amables y un saludo para todos los oyentes. Y como bien decía usted al principio, no podemos bajar la guardia en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Esa es la situación del campo. Quizás el único sector que en cifras globales se salva de esta pandemia. Ha funcionado como un reloj en ese tiempo de crisis, prácticamente inerte, dotando a las familias españolas de los alimentos necesarios, rompiendo ese mito que usualmente se utiliza contra la distribución tan denostada. Siempre se dice, ay, la distribución es la culpable de los precios, de todo lo mal que le va a los productores. La distribución ha sido esencial para la garantía del abastecimiento en este tiempo, pero a mí me da la impresión, y antes lo dejaba entrever el consejero, que solamente hemos jugado el primer tiempo del partido y que ahora falta la segunda parte. La segunda parte es ver cómo repercute sobre el consumo la atípica temporada turística que vamos a tener en España, esos 80 millones de turistas que normalmente vienen y de los que este año no sabemos cuántos van a venir, y luego la situación terrible para la agroalimentación del canal Horeca, del sector de la hostelería, que es relevante para esta parte de la cadena de producción agroalimentaria y sobre la que estamos inciertos. Por tanto, en este momento es el campo cuando se la juega, el sector de la agroalimentación cuando se la juega, y tenemos que estar muy vigilantes para evitar que de repente pueda entrar en barrena. Yo también creo que el campo nos ha dado a todos una gran enseñanza en esta pandemia. Hemos oído hablar a lo largo de los últimos años, fundamentalmente, de que muchas veces la comunidad autónoma de Castilla y León ha tenido siempre una gran dependencia del sector agrícola y que nuestro PIB tendría que ir más asociado a la industria que asociado al mundo de la agricultura. La importancia que el campo ha tenido en esta pandemia, fundamentalmente, es la importancia del autoabastecimiento. Otro gallo nos hubiera cantado si hubiéramos tenido una industria que nos hubiera autoabastecido de EPIs,
y nos hubiera permitido en esta pandemia tener esas necesidades cubiertas. Yo lo que creo es que, evidentemente, con independencia de lo que tenga que suceder en el sentido de lo que el campo va a tener que, o lo que vamos a tener que decir en relación con otros sectores, el campo se ve que es un sector muy necesario, que es un sector que hay que cuidar y que hay que potenciar, y es un sector posiblemente que haya que reconvertir en muchas de sus estructuras y que en muchos casos habrá que tender a un cierre del hecho productivo, es decir, que tengamos una industria propia de la agroalimentación mucho más potente, menos individualismo, más unir, más ser cooperativas, tener más medios comunes y, en resuma, a fin de cuentas, ser mucho más competitivos. Acabas de soltar la palabra mágica, la palabra cooperativas, que han funcionado como un reloj, que le han dado una lección a todo el sistema económico, juntos sumando somos más, que casi no han tenido ERTE ninguno, que han seguido funcionando todos los días, también teletrabajando, y el modelo cooperativo ha demostrado su vigencia, al igual que esa mistura que tenemos entre la industria y el campo, que es la agroindustria. La agroindustria ha sufrido mucho en este tiempo, tenemos entre todos que recuperarla, es la gran alternativa de futuro de Castilla y León. No pensemos que siempre vamos a hacer coches, ni camiones, ni furgonetas, pero sí seguiremos fabricando, perdón Luis, cosas que tienen que ver con la alimentación industrialmente, y yo creo que eso es una clave. Y lo que se produzca aquí se puede transformar y se debe transformar en la medida de lo posible aquí y ser nosotros una potencia hacia afuera. Es decir, ser un poco aquello. No quería emplearlo porque es un término que se empleó durante muchos años con un aspecto un tanto despectivo, ser el granero o la despensa de este país, ¿no? Seguimos avanzando. Hablabas, Ignacio, del otro pilar, porque si prioritario para nuestra comunidad es el sector primario y toda la empresa de transformación, no lo es menos otro sector, el de la automoción, con la amenaza del desembarco del coche eléctrico chino y las políticas de reducción de CO2, lo más inminente ahora mismo es dinamizar el mercado y con él la producción. El Gobierno ha aprobado esta mañana, o al menos ha presentado esta mañana, un plan de incentivos para este sector. 3.750 millones de euros, gran parte procedentes de la Comunidad Europea. Y como muestra de la importancia para Castilla y León de este plan, hoy en la rueda de prensa en la que se presentaba, entre otros, tomaba la palabra José Vicente de los Mozos, lo hacía en calidad de presidente de Fabricantes Automóviles de ANFAC, y Elena Antolín, que lo hacía como presidenta de la Asociación de Fabricantes y de Equipos de Componentes para Automoción. Se van a movilizar 1.535 millones de euros desde el año 2020 y otros 2.215 millones de euros entre los años 2021 y siguientes. Se trata de hacer lo que haga falta para, como se ha dicho aquí, amortiguar. No hay que dudar del compromiso de las diferentes marcas. Hemos demostrado durante muchos años que estamos y queremos seguir estando. Este plan refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente. ¿Qué pedíamos? Un plan ordenado y un plan justo. Y contiene ambos ingredientes. La posibilidad de que las empresas puedan tener una mayor libertad en la amortización de sus fuertes inversiones sería igualmente un mecanismo muy potente para reforzar todo este proceso y la competitividad de nuestras empresas. Estaba siendo uno de los planes más demandados por el sector. Hemos tenido que ver bien las orejas al lobo para ponerlo en marcha. Bueno, es un clásico que la automoción pida dinero cuando hay crisis, siempre pasa. Pasó en el año 9, pasó en el año 15, ha vuelto a pasar ahora. Probablemente conviene recordar como cuestión de orden que este dinero no lo pone el Gobierno, lo pone el contribuyente. Si calculamos los 3.000 y pico millones de euros en todo el tiempo que va a durar, no sabemos cuánto, salimos a 80 euros por barba de español. Que no es lo mismo que nos lo cuente el presidente del Gobierno, que mañana por la mañana todos en un cepillo tuviéramos que poner cada uno, si somos 4 de familia, 300 euros. Lo digo porque le demos dimensión real al dinero público que ahora va para los automóviles, el jueves puede que vaya también para el sector turismo. Lo relevante de esto es que el dinero público sea bien gastado. Y la pregunta que tenemos es, ¿realmente cada vez que subvencionamos somos proactivos en la reforma de los sectores o por el contrario? Estamos consolidando un modelo productivo que antes del coronavirus ya hacía crisis y que ya tenía graves problemas de competitividad. O dicho de otra manera, tenemos que estar siempre con la espada de Damocles sobre la cabeza, por ejemplo, de los castellanoleoneses, de que si te levanto la fábrica, te levanto la economía.
Quizás debiéramos que ir pensando un poquito más allá. Hay que solventar en este problema, en este momento, el problema de los constructores, también de los concesionarios, pero hacen falta introducir medidas estructurales y medidas fiscales, que no todo va a ser subvencionar, soltar entre 1.000 y 4.000 pavos para comprar coches, sino que hay que ir un poquito más allá y mirar a medio plazo, porque si no, siempre que venga una crisis severa, tendremos sobre la espada sobre el bolsillo del consumidor, suelte dinero para seguir construyendo coches. Sobre la crisis y sobre las no crisis. Basta con que no se vendan el número suficiente de vehículos o no se vendan la marca que se fabrica en un determinado sitio para que entres en crisis. Porque a lo largo de la historia lo que hemos visto y lo que tenemos claro es que fabricamos coches, que los fabricamos con calidad, pero no fabricamos coches españoles. Y esta pandemia nos ha demostrado que la industria nacional puede ser una industria protegida por el país de origen correspondiente. Lo hemos visto con Alemania, lo hemos visto con Francia. Es verdad que de este viaje en España la más perjudicada ha sido Nissan, pero otras marcas, entre ellas afortunadamente Renault, no ha sido perjudicada y ayudas de este tipo que yo creo que vienen bien en este momento. Coincido con Nacho y apuntalo un dato. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí de lo que se está hablando fundamentalmente es de hacer la transición hacia el vehículo eléctrico. Hay un dinero muy importante que va, la cantidad de dinero con la que se ayuda al comprador de un vehículo es sideral, si es un vehículo de combustible o si es un vehículo cero, ¿no? De 500 a 5.000 euros está la horquilla, o sea que es suficientemente amplio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a instar a esas marcas para que el coche eléctrico se asiente en nuestras fábricas como elemento fundamental? ¿Cómo vamos a asegurar? Porque este tipo de planes está muy bien, pero si no aseguran la adecuada reconversión de nuestras factorías, dentro de unos años vamos a tener otra vez el mismo problema y van a tener que venir las administraciones a poner un cerro de millones para que las empresas se queden en el lugar. Y en algunos casos ni siquiera eso sirve, como hemos visto en Nissan, donde las ayudas estatales habían sido amplísimas y la empresa se ha ido de Barcelona. Lo que pasa es que yo creo que Europa también se ha dado cuenta de que tiene al gigante asiático, tiene a China ahí encima a punto de lanzar el coche eléctrico a unos precios desproporcionados por abajo, quiero decir, y eso pone en riesgo todo el sector automoción de Europa, ya no hablamos solo de España o de Castilla y León en un término más local. Bueno, también China es la espada de Damocles del comercio, por ejemplo, sí, que es otro sector que está gravemente afectado por circunstancias estructurales cuyo futuro se puede condicionar. Nos parecería insólito pensar que hubiera un plan renove de centros comerciales que están haciendo grave crisis. Los centros comerciales tienen severos problemas, no aquí, sino en todo el mundo. En Estados Unidos cierran por decenas porque su modelo de negocio está cambiando. Pues nos parecería un poco raro que hubiera un plan renove de centros comerciales, sería algo parecido al de los vehículos. Yo no quiero decirle a aquel que mañana por la mañana se va a levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar a cualquiera de nuestras factorías de automóviles, que por cierto, no las han salvado los gobiernos, las han salvado las empresas porque son muy eficientes. En Castilla y León se produce mucho y bien y a buen precio. No le quiero decir que no se lo merezca, lo que quiero decir es que también a las 6 de la mañana se levantan personas que van, por ejemplo, al Mercadoliz a distribuir sus productos y también tiene graves problemas comerciales. En Italia han designado una comisión al frente de la cual han puesto a un ex ejecutivo de Vodafone e inciden mucho en factores fiscales, es decir, no solo en gastar más, sino en que haya reducciones de impuestos, cosa de la que en España no se habla. Una de las medidas, por ejemplo, que han propuesto es que se demore el pago de la declaración de la renta. Vamos a gastar todo, sí, pero quizás el Estado debiera gastar un poquito menos y debiera tener más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y quizá menos el gasto público. Y darle seguridad a los ciudadanos, porque estamos hablando de un sector, el del sector del automóvil, donde hemos visto el parón en la venta de vehículos de combustibles diésel que se ha producido porque el gobierno en un momento determinado demonizó el diésel, sin saber por qué, luego lo desdemonizó. Ahora parece que se apuesta más por el vehículo híbrido, el paso del híbrido al vehículo eléctrico. Yo creo que los mercados exigen seguridades y exigen confianza. Yo creo que seguridad y confianza son palabras claves. Y si eso se produce, seremos mucho más competitivos. Consenso, madurez
Y seriedad y seguridad son las cualidades más al alza para diseñar la estrategia de salida de esta crisis. Esta mañana los empresarios han comenzado a mantener, los grandes empresarios de España, una serie de reuniones para fijar una postura común. Luego ya por la tarde comenzaba otra cita, era la patronal con el gobierno, y el objetivo esta vez es el mismo, pero el camino de uno y otro parece ser diferente. El primer escollo está en cuanto a alargar los ERTEs. El Gobierno no se quiere mover de una fecha, septiembre, para poner fin a esos ERTEs, pero la patronal lo considera del todo insuficiente. Hoy la presidenta del Banco Santander resaltaba, así como van a escuchar, la eficacia que ha tenido en la crisis esta herramienta. Que hemos sido capaces de responder mejor que en 2008 y ha sido gracias, no solo, pero en gran parte a los ERTE. Y los datos son la mejor manera de entenderlo. El inicio de la desescalada en el mes de mayo ha permitido que haya 387.000, creo que son 815 personas, que ya han recuperado su empleo. Y además sabemos que el programa SURE de la Unión Europea va a correr con los costes de esta política social. Política social con fecha de caducidad para septiembre. Habría que alargar más esa fecha hasta que los empresarios puedan estar lo suficientemente armados. Yo, Nati, te confieso que a la hora de establecer juicios sobre este tema, al igual que está habiendo una gran carencia estadística, por ejemplo, en el conteo de las víctimas del coronavirus, lo está habiendo también en la evaluación de los costes que esta crisis está teniendo. No sabemos muy bien lo que está costando. He leído por ahí alguna evaluación más o menos de 30.000 millones de euros al mes, entre lo que gastamos de más y lo que dejamos de ingresar. Serían 1.000 millones de euros al día. Serían barbaridades al minuto si lo contamos. Entonces los ERTE se han demostrado como un muy buen mecanismo, pero tienen, dicen los expertos, leyendo un poco, varias dificultades. Una de ellas es su coste. Segundo, desescalar el ERTE es muy complicado. Todos conocemos empresas que todavía no abren, aunque quisieran, porque estando en el ERTE, si abro lo pierdo. Y luego hay otro grave problema, y es que penaliza sobre todo a los más jóvenes, a los que tienen empleos discontinuos. Los que tienen trabajo fijo están en el ERTE y no tienen tanta dificultad. Yo entiendo que los empresarios quieran seguir con el ERTE, y supongo que el ERTE ha venido muy bien, pero recordemos que esto hay que pagarlo a plazos, que no lo pagaremos solo nosotros, sino también nuestros hijos, y que cuando hacemos uso del dinero público tenemos que tener mucho cuidado. Eso de extender los azcalendas grecas, en Europa los están levantando, y además los están levantando muy rápido. Y es verdad lo que decía la presidenta del Banco de Santander, que eso se va a pagar con el SURE, pero no sabemos si todo, ni en qué condiciones, y está sin negociar, está sin cerrar. Es que estamos todos ante una gran incertidumbre y además estamos en un momento especialmente complicado porque vamos abocados a un tiempo, que es el tiempo de verano, donde se tendría que poner en marcha la principal maquinaria de producción de recursos para este país, que es el sector del turismo, y estamos como estamos, que esto está prácticamente todo paralizado. Las imágenes que se están viendo de las zonas turísticas de España son realmente desoladoras. Yo creo que los ERTE se van a ampliar hasta el día 30, yo creo que va a ir al Consejo de Ministros de una manera bastante rápida, y que incluso en algún caso pueda producirse y pueda alargarse hasta finales del mes de diciembre, con el final del año. Pero yo creo que en cualquier caso lo más importante es tener en cuenta que al igual que los ERTEs hay otras muchísimas necesidades abiertas en España. Es decir, y que es verdad que todo esto está costando muchísimo dinero y que a todo esto hay que hacerle frente. Y la verdad es que uno ve que se va metiendo dinero en la bolsa del gasto, y el capítulo de ingresos prácticamente no sube. Y si en el capítulo de ingresos lo subimos con el mecanismo que hay para la subida de los ingresos, lo que estamos es ahuyentando las inversiones y estaremos otra vez buscando el temor a poner en marcha la máquina del consumo. Entonces, estamos en una situación realmente diabólica, desde mi punto de vista, en el que va a ser necesario el compromiso de todos y sobre todo va a ser necesaria la confianza y la seguridad con quien nos gobierna, que a fin de cuentas es quien administra las cuentas públicas y quien va a tener que dar seguridad a Europa, que va a ser nuestro gran plan de rescate, Europa, seguridad de que esos fondos van a ser bien empleados. Y yo ahí tengo no unas cuantas, sino infinitas dudas. Y luego ha habido también una cosa en los ERTE, Luis, que mucha gente, cuando te reúnes ahí con amigos, reflexionamos sobre este particular. La función pública no ha tenido ERTE. No. Los funcionarios no han tenido ERTE.
y el mismo poco violín ha tocado un violinista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que no ha tenido ERTE, que un empleado de un bar de Ávila, que ha estado en el ERTE, cobrando probablemente menos de lo que cobra habitualmente. Hay un gran factor de generosidad por parte de la sociedad española respecto de la función pública, muchos de los cuales han funcionado muy bien, el sector sanitario, el sector educativo, pero quizás el sector administrativo haya tenido menos trabajo del que se suele tener. Al hilo de eso, yo quiero que veáis estas imágenes que nos hemos encontrado esta mañana, precisamente en las oficinas del Servicio Público de Empleo. En unos casos colas, en otros casos la gente llamando, porque el personal de la Administración está a medio gas e incluso no está trabajando. Quizás así... La tramitación de los propios ERTE. Claro, Todavía hay mucha gente que no ha cobrado del ERTE. Quizás ese es un factor determinante para entender por qué no han cobrado el ERTE. Y ahora viene otro cobro, que es el de el impuesto mínimo vital. Que hay que empezar a gestionarlo vía telemática porque no hay medios humanos para llevarlo a efecto, lo cual demuestra que evidentemente ahí hay un desfase en relación entre el tratamiento de lo público y lo privado. Ahí el Gobierno ha asumido un reto muy grande, es pagar antes del 25 de junio, creo, el ingreso mínimo vital, 26. Que junio vamos a tener una fecha mágica, una hora bruja. Este año, este mes de junio, perdón, hay que pagar 2 pagas a los funcionarios, 2 pagas a los pensionistas, la normal y la extraordinaria, y hay que pagar el ingreso mínimo vital. Es verdad que el Estado se está financiando muy fácil, al medio por cierto, es verdad que la deuda se coloca con mucha facilidad porque la maquinita de hacer el dinero está funcionando a pleno rendimiento en la Unión Europea. Pero lo que yo digo es, claro, en realidad, como eso habrá que volver sobre ello, habrá que volver a pagarlo en algún momento, seamos conscientes de la dimensión de eso, y ahora cuando llegue el ingreso mínimo vital, que son otros 3.500 millones de euros, esto sí es al año, lo de los coches no, lo de los coches es en varios años, esto es al año, pues también hay que evaluarlo y ver, primero a ver si llegan, porque el propio, por ejemplo, Pepe Álvarez decía hoy que va a ser muy complicado, es un reto muy grande hacerlo esto en 25 días, y luego ver cómo funciona, que en fin, eso lo aprobó todo el mundo menos una abstención, pero hay que ver luego de qué manera eso es realmente efectivo en el día a día. Llegamos ya al término de esta primera parte, volvemos en 3 minutos con otros asuntos, como la llegada de los primeros turistas alemanes. ¿A dónde iba a ser? Pues a Mallorca. Ya estamos de vuelta en este Más que Palabras y cada vez que volvemos todos los días hacemos una parada obligatoria en la redacción con Estefanía Ureña, que a estas horas sigue viendo qué nos cuentan las redes sociales. Estefi. Nati, polémica en Twitter por una homilía del cardenal Cañizares en la que habla que la vacuna del coronavirus se está investigando con fetos humanos. Y la respuesta de los navegantes nos ha hecho esperar. La mayoría critica la falta de rigor científico de estas declaraciones, aunque también hay quien defiende sus palabras. Twitter ha reflejado también esa llegada de los primeros alemanes a las Islas Baleares. Y en general lo hace con críticas a esta medida, aunque hay internautas que explican que hay que reactivar la economía, otros se quejan de que en España aún no esté permitido el movimiento entre provincias de una misma comunidad, el caso de Castilla y León, por ejemplo, y sin embargo se permita la entrada de viajeros procedentes de otro país. Y un último tema, ¿está enfermo Donald Trump? Es lo que se preguntan muchos tuiteros tras ver la última intervención del presidente de Estados Unidos. Dificultad para beber agua, para bajar por una rampa y las opiniones se disparan, mientras unos lo achacan a la medicación que se está tomando, supuestamente para no acabar contagiado por COVID, otros lo culpan simplemente a la edad. Ayer Trump cumplía 74 años. Pues no está mal para 74 años. Nos vamos a otro rincón, a una casa, a medias y sin movilidad interprovincial. Así ve Nieto la típica tercera fase en que hoy ha entrado nuestra comunidad, Castilla y León. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que estoy entusiasmado, porque con el cambio de fase hemos creado una tierra de nadie al sur del Duero. Y es que en Castilla y León nos encanta todo lo que nos devuelve al siglo X. Lo siguiente debe ser traspasar la capital de Asturias a León y hacer lo posible para conquistar Toledo. ¡Qué maravilla!
Voy a hacer planes ahora mismo para ello. Al fin y al cabo, esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. La única movilidad que ya está en nueva normalidad, la única comunidad que está en nueva normalidad es Galicia. El resto vamos a tener que esperar al menos una semana. El presidente de la Xunta dice que los datos lo avalan, que se puede hacer y se ha hecho. Lo que no tiene nada claro es cómo y cuándo podrá hacerse la desescalada en el Camino de Santiago. Tengo fe en que podamos buscar alguna solución para ampliar el Xacobeo durante varios meses del año 22 y así esponjar el número de peregrinos y de personas que teníamos previsto llegasen a Galicia en los entornos de 8 o 9 millones de personas, en vez de en un año, pues que lo podamos hacer en un año y medio. Vamos a ver si obtenemos esa autorización de la Iglesia y concretamente de Roma. Es que fijaros, otra cosa más que depende de esta parada, es que miremos por donde miremos. Todo en realidad, todo le ha afectado esta pandemia, que duda cabe que sí. Es que lo decíamos a micrófono cerrado, es que se ha parado todo, se ha parado absolutamente todo. Entonces hemos entrado en una situación que ni en la mayor de nuestras pesadillas o en la película más de ciencia ficción que pudiéramos haber visto, de esas que se han hecho sobre tantas catástrofes a lo largo del mundo. Entonces recuperar todo ahora va a ser algo realmente complejo, porque además hay que hacerlo con una cautela infinita para evitar lo que decíamos al comienzo del programa, que pudiera haber rebotes o rebrotes hoy lo hemos visto en una residencia en Valladolid, en el País Vasco se está mirando todo con una cautela tremenda, etcétera, etcétera, y esa situación se puede mantener. Y si al Camino de Santiago, Dios no lo quiera, se le produjera una situación como esta, pues el efecto sería totalmente demoledor. Yo creo que hay que volver, pero hay que volver con un mínimo de seguridades. Pero hay que volver. Estoy convencido de que hay que intentarlo por lo menos. En realidad lo que ha ocurrido hoy en Mallorca es una gran operación de marketing. Y a ver si nos meten imágenes. Un poco arriesgada, ¿eh? Un poco arriesgada, pero... Hay muchos periodistas alemanes que han venido, 20 creo que vinieron en el primer avión, y ya se pueden hacer las cosas bien, ¿eh? Bueno, hay que tomar riesgos, porque el que no los toma nunca gana nada. Recordemos, por ejemplo, ese avión que tanto nos asustó, el que volaba entre Madrid y Lanzarote, dentro del cual iba una persona que estaba infectada por coronavirus y nadie resultó afectado. Eso es una demostración de cómo funciona el sistema de ventilación de los aviones, que es seguro, y eso es realmente positivo. O sea, tenemos uno de los elementos positivos es que sabemos que pueden venir hasta nosotros sin riesgo de contaminación dentro del propio avión. Otra cosa diferente es lo que pueda suceder con las aglomeraciones, fundamentalmente. Ese es cierto, vamos a decirlo claro, ese cierto descontrol o desenfreno que a veces se produce en estas zonas de tanta concentración de turistas en las épocas veraniegas, que son los que pueden dar lugar a un determinado brote que te acabe con el sector turístico. Bueno, sin embargo, yo he visto esta mañana, por ejemplo, como ya había gente en la playa de Benidorm toda parcelada, tumbados en la arena. Quiero decir que en realidad, lo que decíamos antes, mascarilla y control de la gente y del personal. Y en ese sentido, ahora ha llegado el momento, yo creo que en Castilla y León también, y tengo la impresión de que va a ocurrir pronto, según se ha anunciado, de empezar a poner todas nuestras ventajas turísticas en el mostrador y empezar a vendernos, porque hay grandes oportunidades. Por cierto, tierras de interior, una de ellas, como muy bien decía Nieto, la Reconquista, se está muy bien en los campos de Castilla y de León, se come muy bien y se huye del riesgo de que te venga un alemán lleno de coronavirus hasta las barbas. Entonces, yo creo que las operaciones de imagen vienen bien, son interesantes. Estas cosas que se dicen de no poder ir a ver a mi madre, pero el alemán sí puede venir a Mallorca, están muy bien. Pero hay que entenderlas, porque en el fondo vivimos una sociedad y de lo que se trata es de que la mayor cantidad posible salga del ERTE en Mallorca y puedan dedicarse a trabajar. Y digo Mallorca por no decir toda España. Y cuanto antes con seguridad nos reincorporemos, será lo mejor. De las crisis salen las oportunidades y yo creo que dentro de lo que está pasando, el turismo de interior tiene una gran oportunidad en este verano del 2020. Creo que tiene una gran oportunidad. Creo que es el momento de demostrar la preparación, la profesionalidad y poner en valor las maravillas y las bellezas que tenemos dentro de nuestro territorio, en Castilla y León, por supuesto, y en el resto de España. A veces somos también nosotros muy turistas de boina. Parece que si no salimos de España en la época vacacional hemos perdido las vacaciones, y no es verdad. Es decir, podemos ir a hacer senderismo a cualquier zona de los Alpes,
pero podemos ir a picos perfectamente porque tenemos senderos realmente maravillosos. Aquí se lió una gorda cuando Garzón dijo que el turismo no aportaba valor añadido y Garzón lo dijo a lo Garzón, tampoco, en fin, es un tipo que... Pero, sin embargo, algo de lo que dijo no estaba mal enfocado. El turismo de paella y de playa es un tipo de turismo, hay otros más sofisticados. Ocurre alrededor del románico palentino o del románico zamorano, contiene museos etnográficos, contiene mieses y campos de Castilla y se come muy bien. Quiero decir que hay que evolucionar hacia un turismo también distinto, diferente, de naturaleza, los parques naturales de Castilla y León, y eso lo tenemos que poner en valor. Claro, tumbarse en la arena, que te venga el agua, un tipo con una cerveza y una paella, eso cualquiera lo hace. Ahora bien, tener 29 iglesias en el casco, no todo el mundo que no sea Zamora lo puede decir, y esa sofisticación también puede ser una ventaja de este tipo de... Por eso te digo, ello. Por eso te digo que es un año de oportunidades, y las oportunidades se consiguen si hay capacidad de emprender y capacidad de invertir. Es decir, no tener en el 2020 un año perdido, sino un año invertido. Y si tenemos un año realmente de inversiones en turismo de interior, yo creo que podremos rentabilizarlo de una forma clara en el futuro. Y esto no es para un año solamente, es para mucho más tiempo. Bueno, pues me encanta acabar con este mensaje optimista, ¿eh? Bueno, lo patriótico este año es consumir en Castilla y León. Eso es lo patriótico. Pues nada, yo me voy a quedar, eso lo tengo clarísimo. Nos quedamos todos, ¿eh? Yo sí, ¿tú también? Sí. ¿Y tú también? Así estamos. Vale, pues aquí nos quedamos. Nos vamos a ir ya, pero como siempre, nos vamos a la redacción de un periódico. En esta ocasión, Joaquín Sánchez Torné, desde Diario de León, nos cuenta qué llevan mañana en portada. Hola, buenas noches Nati y buenas noches también a los telespectadores de las 7 de Castilla y León. Mañana Diario de León abre su primera página con la frustración social por la escasa movilidad que permite la fase 3 y además hay quejas de muchos hosteleros por la imposibilidad de utilizar las vagas. Nuestra segunda información, reflejada en la fotografía de la primera página, es el estreno del ramal de Villadango que permite conectar a León con el puerto de Musel para que desde ese puerto se puedan servir muchas mercancías a las empresas que van a trabajar en el polígono industrial. Y una tercera información también muy importante es la dificultad que tienen muchos leoneses, muchas familias, casi 3.000 familias, para acceder al ingreso mínimo vital debido a la brecha digital. Nada más y muy buenas noches. Pues muy buenas noches a ti también, Joaquín. Muy buenas noches, Luis. Gracias, muy buenas noches, Ignacio. Y muchísimas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.